A empezar hablando de, poniendo un ejemplo para que veáis las características que vamos a reseñar, cómo se recogen en la práctica. Fijaros que estos textos que tenéis aquí corresponden al Fuero de Plasencia. Aunque están en castellano antiguo, pues rápidamente se puede leer la barbaridad, la barbaridad que suponía este derecho penal. Fijaros, toda mujer que a sabiendas hijo abortare, dice el segundo, quemarla si fuera manifiesto. Si no, sálvese por el fierro. El fierro era la ordalía del hierro candente, que la mujer tenía que coger el hierro candente de la hoguera. Si se quemaba es que era culpable y si no se quemaba es que era inocente. Obviamente se quemaban, si no todas, casi todas. El que en la de arriba, todo hombre que su mujer hallare en adulterio, si la matare, no peche calona, es decir, no pague no tenga ninguna pena, ni sea por enemigo. Enemigo significa reo de la justicia. Fijaros cómo era el sistema de reconocimiento filial de esta época tan bárbara medieval. Dice, de la mujer que dijere de ti so preñada. Toda mujer que dijere de ti so parida, algún varón no la creyera, tome a ella, aquella, el fierro candente, y si se quemare, no sea creída. Pero si fuera sana, el padre reciba a su hijo y lo críe como corresponde, como afuero es. Toda mujer que probada fuera por alcahueta, acordaros alcahueta, Celestina, que van intermediando en amores, que hacen filtros de amor, y todo este tipo de actividad propia de las alcahuetas, quemarla, quemarla, no darle muerte, sino además quemarla. Y si lo negare, sálvese por el fierro, que es la ordalía a la que me refería. Todo hombre o mujer que venda a un cristiano, quemarle. Si es hombre, se puede salvar por lucha, por lid, y si es mujer, por hierro. El que mata a su padre o a su madre, quemarle. La mujer que con moro judío fuere presa en adulterio, quemar a ambos. Y los sodomíticos, pues también quemados. Podéis ver que es una justicia desproporcionada, racista, machista, tremenda, tremenda para nuestra concepción de la justicia actual. Y quiero que tengáis en cuenta esto porque cuando valoramos, por ejemplo, la Inquisición, tenemos que tener en cuenta el contexto medieval, tardo medieval, en el que nace con una justicia, repito, que bordea la brutalidad, porque la justicia, por decir así, correctora, la justicia educadora del reo, pues es algo muy moderno, es algo que veremos que nace fundamentalmente con Beccaria en el siglo XVIII y nos aplica prácticamente hasta el XIX o el XX. ¿Cómo era la administración de justicia en el antiguo régimen, en el régimen preconstitucional? Vamos a ver las características generales. Este es el esquema, los consejos, los tribunales superiores y un poco de la justicia ordinaria. Y el próximo día veremos la Inquisición, que es la jurisdicción especial más importante. Fijaros que las características fundamentales es sobre todo la fragmentación. Mientras hoy la justicia la concebimos como igual para todos, aunque no sea verdad absoluta, pero es una pretensión de que sea igual para todos. Sin embargo, en el antiguo régimen se basaba en la desigualdad. Por ejemplo, era diferente de un reino a otro. Era diferente la justicia en Castilla que en Aragón. Tenían sus propias leyes particulares, porque sabéis que no se dio unidad jurídica hasta la nueva planta. Pero también era diferente la justicia real del rey de la señorial de un señor, o la de un municipio que tenía un fuero especial
una serie de privilegios a lo mejor, era diferente de la zona de realengo, donde se aplicaba directamente los textos, los grandes textos, primero, inicialmente el liber y todos los que se van luego las 7 partidas, etcétera. Luego la justicia también era personal, es decir, dentro de una misma localización geográfica, pues era diferente si uno era noble o si uno era vasallo o si uno era un ciudadano de una ciudad o si era judío o si era moro. Por ejemplo, judíos y moros dentro de su entorno, es decir, en aquellos lugares donde se les encerraban los guetos, que los había en las ciudades, barrios judíos o barrios de moriscos, pues se les respetaba entre ellos que pudieran juzgarse por su propia ley. Pero estaba claro que en las relaciones con los cristianos triunfaba la discriminación. Los nobles, por lo tanto, la segunda característica relacionada con esta es la desigualdad. Los nobles tenían más derechos, no eran atormentados, eran juzgados por nobles, no eran ahorcados, y, por ejemplo, la declaración de un noble se presumía que era cierta. Este es el esquema de la planta judicial. Fijaros que toda justicia en el antiguo régimen se dicta en nombre del rey. En teoría por el mismo rey, pero como el rey no puede, obviamente, dictar justicia en todos los lugares, ni todo lo que le pueda llegar, pues tiene un consejo, el Consejo Real, ya organizado, que juzga los casos de mayor importancia en nombre del rey. Por debajo está también un tribunal que nace próximo al rey, aunque después se va a instalar en unos lugares determinados, que recibe el nombre de Chancillería. Fijaros que la palabra Chancillería evidentemente viene de Cancillería, porque en origen estaba unida a la Cancillería Real, que es donde se conservan todos los protocolos, todas las leyes, porque canciller es el que dispone del sello real. Y de esa Cancillería se separó la Chancillería con funciones judiciales y la Cancillería con funciones administrativas. Esto para Castilla. En Aragón y posteriormente en Castilla también van a crearse las audiencias. Las audiencias son los tribunales superiores en los reinos de Aragón y en Castilla están por debajo de la Chancillería, aunque como podéis ver hay una flecha a la derecha que nos dice que para muchas cosas se saltan, es decir, son equivalentes a la Cancillería. Y luego está la justicia local, la justicia en los municipios, que aunque es más complejo, sintetizamos en la figura del corregidor. El corregidor enviado por el rey para regir junto a los regidores para dirigir una ciudad, generalmente una ciudad de cierta importancia, y que es auxiliado por los alcaldes mayores u ordinarios, según el tamaño de las ciudades, que tienen una función judicial. La palabra alcalde con el tiempo ha derivado a una función administrativa, representativa, electiva, pero en origen el alcalde era el juez local. El juez local, que donde había corregidor, estaba por debajo del corregidor. Fijaros que los fueros locales, que no hemos estudiado este curso, pero recordáis de primero, como ese que hemos puesto de Plasencia, pues los fueros locales incluyen juicios por materias o cuantía cedidos por el rey a los alcaldes locales. Hay varios tipos de fueros. Cuando el fuero es un fuero breve o una carta puebla, aquello que no está regulado en el fuero se juzga por el derecho real, generalmente el liber judiciorum, que viene de los visigodos y que se había traducido al castellano, o no, en algunos lugares se mantenía en latín. Los fueros extensos, en cambio, incluyen todo tipo de materias procesales, civiles, penales, y por eso no hace falta que el juez cuente con un liber ni con las 7 partidas siquiera, no hace falta ningún otro
documento o ley, norma auxiliar, porque el fuero extenso, como el fuero de Cuenca, por ejemplo, pues tiene respuesta, digamos, para todas las situaciones. Y luego también recordar que dentro de los señoríos está la jurisdicción señorial, donde el señor feudal ha recibido del rey el derecho a juzgar ciertos pleitos, con reserva o no de los más graves para el rey. Es lo que se llama el mero y mixto imperio. Cuando existe el mero y mixto imperio, quiere decir que ese conde, ese marqués, ese abad, porque puede ser un monasterio, ha recibido del rey el derecho a imponer penas a los delincuentes, en algunos casos incluso la de muerte. Mientras que el mixto imperio es la jurisdicción que diríamos civil. La justicia señorial, ¿quién la imparte? Pues la imparte el señor, pero el señor puede delegar. De eso el señor pues suele delegar ante un alcalde, en un corregidor, y según los lugares, según el propio señorío, cuando se concedió, pues puede haber derecho de apelación ante el merino, es decir, ante el representante del rey. La justicia real, obviamente, es la más importante. Como dicen las 7 partidas, el rey es puesto en la tierra en lugar de Dios para cumplir la justicia, es decir, dar a cada uno su derecho. Por eso toda la justicia se imparte en última instancia en nombre del rey. Y inicialmente, en los primeros momentos de la Reconquista, pues hay una curia regia, que son unos colaboradores del rey, en el Palatium, se llama Palatium, que es el territorio próximo al rey, en el reino de Asturias, donde actúan como Tribunal Supremo. Por ejemplo, los reyes de Asturias, luego cuando conquistan León, sabéis que bajan la capital a León y conceden a los monjes de San Isidoro, que es una iglesia más antigua que la catedral, una iglesia románica, el derecho a juzgar apelaciones conforme al liber, un liber mozárabe traído de Córdoba, que era guardado en San Isidoro y con el cual juzgaban estos monjes. Luego las leyes de estilo van a intentar resolver los límites, los conflictos entre los pleitos forales, locales, de los fueros y los reales, y el ordenamiento de Alcalá será, con Afonso XI, será el que termine por imponer la justicia real sobre la local. Inicialmente, hasta este ordenamiento de Alcalá, primero se aplicaba el fuero de cada ciudad y en lo que el fuero no estaba regulado, como decía antes, se aplicaba la justicia del rey. Pero desde el ordenamiento de Alcalá, a principios del siglo XIV, ya cambia. Es primero el derecho real, el derecho que impone el rey, y cuando no haya legislado el rey algo es cuando se aplican los derechos locales. Por eso los derechos locales sobreviven, pero van perdiendo lógicamente aplicación. ¿Qué otras características tiene? Hemos hablado de la fragmentación, como habéis visto, pero ¿qué otras características tiene? Primero, la lentitud excesiva. Por ejemplo, sabemos que en el siglo XVI un robo en el Consejo de un robo en el Consejo de Estado, que era como decir la Moncloa, es decir, era donde se reunían los colaboradores más importantes del rey, se produce un robo y se tarda en juzgar 4 años. O sea, que es una cosa, como podéis ver, burocrática farragosa. El pleito sobre el voto de Santiago, que era la obligación de determinadas ciudades del norte, sobre todo del León y norte de Castilla, de pagar a la iglesia de Santiago en Compostela, de pagar un impuesto por un voto, por un compromiso que había cogido un rey y no querían pagar, obviamente, se inició en 1513 y se falló en el siglo XVIII, a finales, en el año 71, y no se resolvió, quedó al final en manos del rey que decidiera, porque al final lo que se dijo es que como el rey era el que había cogido el compromiso, él era el que lo podía, que para eso no hacía falta 2 siglos de pleito.
¿eh? Luego la sentencia tenía que ser escrita, no valía sentencia verbal, debía, en sede judicial, el juez no podía, por lo tanto, en su casa por la noche dictar sentencia, pero no había que motivarlas con fundamentos jurídicos, sino solo decir el juez lo que consideraba propio o adecuado en derecho para ese caso. Y fijaros que la otra característica que ya hemos citado al empezar la clase es la de la brutalidad. El uso del tormento era habitual, pero el tormento no lo debemos entender como un castigo, que también se daba un castigo de latigazos, sino como instrumento del proceso. Es decir, atormentar a una persona en el potro con agua que se le ponía en la boca hasta que llegaba a ahogarse, pero impidiendo que se ahogara, o colgándolo con las manos a la espalda de una cuerda cogida al techo, una argolla en el techo, que eran los más habituales, no era un castigo, sino que era una forma de interrogación, de interrogatorio. ¿Para qué? Para conseguir la confesión, pero no solo la confesión, que muchas veces ya, digamos, se la había pillado y por lo tanto no cabía ninguna duda de la culpabilidad, sino para que también delatara a los colaboradores, a los inductores, que lógicamente pues podían preservarse si no confesaba. Esto pasará también a la Inquisición, y luego pensamos que la Inquisición era terrible, y la Inquisición era terrible porque utilizaba las técnicas terribles del derecho penal ordinario. Y las penas, pues exactamente igual, como habéis visto en el caso del fuero de Plasencia, que es un fuero que se empieza a aplicar en el siglo XI, X-XI, el uso, las penas eran severísimas. Cárcel, destierro, galeras. Galeras era ir a remar, los hombres, a remar a las galeras reales en el Mediterráneo, y la muerte, como he visto, en la hoguera o en la horca, siempre con confiscación de los bienes. Y además la pena se extendía a la familia. La familia, fundamentalmente los hijos, quedaban infamados y aparte de arruinados, de manera que no podían, por ejemplo, ejercer ninguna función para el rey o para el municipio, quedando una infamia que podía durar varias generaciones. También recordaremos cuando hablemos de la Inquisición esto, porque los hijos de perseguidos por la Inquisición también les estaba vetada la práctica, por ejemplo, de los oficios reales. En la justicia no había, en la política administrativa de la época, no había separación de poderes. Esto es muy importante entenderlo. Todos los poderes emanan del rey y, por lo tanto, todos los oficiales reales pueden ser susceptibles de utilización para cualquiera de las funciones. Lo que sí que es verdad es que había algunos tribunales, más o menos por decir así, especializados. Por ejemplo, los consejos reales no eran especializados, sobre todo en Castilla. En Castilla veremos cómo el Consejo Real tiene funciones judiciales, funciones legislativas y funciones administrativas. Sin embargo, en Aragón veremos cómo los consejos no tienen funciones judiciales. Lo más importante de los consejos es que van a proponer los nombramientos de los jueces, de toda la carrera judicial, desde los corregidores hasta los propios miembros de los consejos. Y luego tenemos por debajo las chancillerías y audiencias, que son, repito, órganos judiciales por excelencia. Pero no nos puede sorprender que, por ejemplo, Semperi Guarinos, que era fiscal de la Real Chancillería de Granada, es decir, que representaba de alguna manera directamente al rey, aunque todos eran oficiales reales, pero la fiscalía, si queréis, tenía una dependencia más directa, pues, por ejemplo, se le encargaban trabajos como hacer un estudio sobre la seda, es decir, sobre el cultivo del gusano de seda y la morera en el Reino de Granada. Hoy diríamos, eso no le corresponde a un fiscal, pero
Sin embargo, a él le encomendaban trabajos de ese tipo porque de alguna manera era el representante en esa audiencia de la corona, es decir, del reino. Los consejos. Los consejos, recordar que se llama el sistema, hasta tal punto son importantes que el sistema político ha recibido el nombre de polisinodial. ¿Qué quiere decir polisinodial? Sínodo, del latín, significa eso, reunión, consejo, como se reúnen los obispos en sínodos, como sabéis, y polisinodial quiere decir muchos consejos. El mecanismo de trabajo es la consulta al monarca. El monarca consulta al consejo y el consejo propone al monarca, el cual decide lo que estima conveniente. Es decir, lógicamente, lo que el consejo opine no sujeta, no ata, no compromete al rey, que tiene siempre la última palabra. El origen son esas curias regias que evolucionaron hacia los consejos medievales en la corona de Castilla, León, Aragón y Navarra. La curia regia ordinaria, la habitual, porque la extraordinaria, la que se reunía con motivo pues, de una declaración de guerra, del juramento del príncipe, de la boda del príncipe o del rey, esa curia regia extraordinaria es la que dará lugar a las cortes, cuyo estudio no corresponde a esta asignatura, pero os lo recuerdo. La curia regia ordinaria, la que se reunía habitualmente alrededor del rey para aconsejarle, es la que dará lugar al Consejo Real. Fijaros que el sistema era muy complejo porque la monarquía era muy compleja, porque la tradición se imponía claramente sobre la razón, sobre intentar hacer una administración que fuera racional, que fuera eficaz. Aquí veis, por ejemplo, cómo cada territorio tenía su propio consejo, lo cual es coherente si tenemos en cuenta que no existía una unidad jurídica. Solo existe una unidad jurídica después de la nueva planta y todavía queda fuera el Consejo de Navarra. Fijaros que los consejos más antiguos son el de Castilla y el de Aragón, que aquí ven una fecha, pero es una fecha en realidad de reorganización, de reestructuración, en la que se fijan por escrito sus competencias, su composición, y luego está el Consejo de Navarra cuando se conquista Navarra por Fernando el Católico. También se establece un consejo en Flandes a raíz de la unión de Flandes a la corona, y uno de Portugal que funcionó durante los 60 años que con Portugal estuvo dentro, asimilado en la corona de los Austrias. Corona no decir de España, porque sería un error, en la corona de los Austrias, de la monarquía hispánica, como también se llama. Fijaros que los consejos son consejos del rey, no del reino. Por eso están donde está el rey. El Consejo de Portugal, por lo tanto, no está en Lisboa, sino que está en Madrid. Y el Consejo de Aragón no está en Zaragoza, ni en Barcelona, ni en Valencia, sino que está en Madrid. Hasta el de Flandes, salvo en un momento que fue independiente, más o menos independiente, con una hija de Felipe II y con su marido, estaba también en Madrid. Solo hay una excepción. El Consejo de Navarra, por privilegio, funcionó siempre en Pamplona, y las funciones del rey pues las hacía un virrey, un lugarteniente del rey que estaba en Pamplona, y recibía el consejo de ese consejo, valga la redundancia. Luego fijaros cómo cuando América es conquistada, dependía de todos los asuntos de América del Consejo de Castilla, pero como se hace tan importante la burocracia con América, pues se separa un Consejo de Indias. Y lo mismo pasa en Italia. Italia primero dependía, me refiero a Nápoles, Sicilia y Milán, dependían del Consejo de Aragón, y con el tiempo se hace un Consejo de Italia. Aunque Cerdeña siempre estuvo dentro del Consejo de Aragón, no pasó al Consejo de Italia. Luego estaban los consejos de cámara, que eran una parte de los consejeros que se reunía con el rey, sobre todo para hacer nombramientos y reconocimientos. Y luego fijaros cómo hay consejos especializados.
que se desglosan de sus consejos madre, el Consejo de Hacienda de Castilla, el Consejo de Junta de Guerras. Claro, todo esto, como podéis ver, era bastante complejo. De manera que cuando llega Carlos I a España, sus consejeros que se los trae de Flandes, la gente más próxima a él, pues le dicen que esto no puede funcionar, que el rey no puede estar en todos los consejos y que hay que crear un consejo por encima de todos que de alguna manera dirija toda la política. Ese es el Consejo de Estado. Consejo de Estado creado en 1520 por el memorial Gatinara. Gatinara era un arzobispo, quiero recordar, que era asesor de Carlos I de España, V de Alemania, y establecen ese consejo, el cual no tiene ninguna competencia concreta, lo que quiere decir que tiene todas. Es decir, está cerca del rey, es el único que el rey preside personalmente y trata los grandes asuntos, obviamente. No tiene ninguna función judicial, pero trata los grandes asuntos. Y luego fijaros que está el Consejo de Guerra, que es el mismo Consejo de Estado, pero al que se le añadían unos generales y algún almirante para que aconsejara sobre las cuestiones de guerra. Luego ya está el Consejo para las Órdenes, que son asumidas por la monarquía, la dirección de todas las órdenes militares que tenían grandes propiedades, el Consejo de la Cruzada para lo que se llama la bula de la cruzada, que fue una concesión papal, que se cobraban unas bulas que se daban para no cumplir las obligaciones, por ejemplo, en Semana Santa, de no comer carne, el que pagaba compraba la bula y con esto se pagaba pues algunos de los gastos de la monarquía. Y luego ya hablaremos de él, el Gran Consejo de la Inquisición. ¿Cuáles de estos consejos tenían funciones judiciales? Pues el de la Inquisición, por supuesto, ya lo trataremos, y el Consejo de Castilla. Se componen los consejos de presidente, consejeros y, lógicamente, pues un conjunto de secretarios, notarios, fiscales y subalternos. Y las funciones, ya hemos dicho, que son legislativas, en algún caso judicial. El de Aragón no tiene funciones judiciales, y administrativas. Todos en Madrid, menos el de Navarra. Y el Consejo de Castilla, el de Indias, también tiene funciones judiciales, porque es derivado del de Castilla, pero el que vamos un poco a nombrar es el de Castilla. Fue creado reestructurado en 1385 por Juan I. En principio no tenía funciones judiciales, que estaban en la audiencia y Chancillería. En 1459, Enrique IV, que sabéis que era hermano de Isabel, que reinó antes que ella, le asignó funciones judiciales de Isabel la Católica para resolver alzadas, con lo cual ya se nombran letrados. Es decir, que antes eran nobles, altos clérigos, y ya se empiezan a nombrar letrados. Pero siempre lo preside, lógicamente, un noble o un obispo, porque sería un insulto a los nobles que lo presidiera un letrado, aunque fuera hidalgo, pero lógicamente lo preside un noble titulado normalmente, es decir, o marqués o conde, muy raramente un duque que estaba por encima de estas funciones. Tenían funciones administrativas y ya hemos dicho la de judicial, de resolver recursos. Inicialmente también los asuntos de Indias. Felipe II en 1598 lo vuelve a reorganizar, queda marginado por el Consejo de Estado, es decir, pues vas a ocupar un lugar secundario como consejo, digamos, Gran Consejo del Reino, y aparte de las funciones administrativas, pues asume esa función de Tribunal Supremo de Castilla, aparte de redactar leyes y de autos acordados, recoger las peticiones de las Cortes, pero es importante, fijaros, es importante la función judicial, que aparte de una sala de gobierno tenía hasta 3 salas de justicia. Una para los recursos civiles contra los temas de la Chancillería y audiencias, la famosa de las 1500 doblas, y otra para pesquisas, visitas, es decir, para el control de la administración.
el Pleno asume los temas más importantes, y cuando se suprime, que se suprime 2 veces en 1812, luego lo repone Fernando VII y se vuelve a suspender, se vuelve a suprimir en 1834, fijaros que sus funciones son tantas que se dividen, porque como no había separación de poderes, tenía funciones de diverso tipo. Y unas van a pasar al Tribunal Supremo, las judiciales, otras al nuevo Consejo de Estado, que es diferente del Consejo de Estado del antiguo régimen, y otras que son gubernativas pasarán al Ministerio que hoy llamamos del Interior, o de la Gobernación. Vamos a ver brevemente las chancillerías y audiencias, con el modelo castellano, que es el más importante, pero también hablaremos de las audiencias en América y en la Corona de Aragón. Fijaros que las primeras chancillerías que se crean, como decíamos, derivadas de esa Cancillería Real, donde se guardaban los asuntos judiciales y los asuntos administrativos, las primeras chancillerías ya con una función específicamente judicial es la de Valladolid. Y después se abrirá por los Reyes Católicos otra en lo que hoy llamamos Ciudad Real, entonces será Villarreal, en La Mancha. Pero cuando se conquista Granada, esta se traslada a Granada. ¿Quiénes la formaban? Los oidores, es decir, los jueces o magistrados que llamamos hoy de lo civil, y los jueces de lo penal, que se llamaban entonces alcaldes del crimen. Eran sobre todo tribunal de apelación contra las sentencias de los corregidores. Y después se van a crear con otro nombre, con funciones en parte equivalentes, aunque en teoría con una categoría inferior, se van a crear audiencias para territorios más pequeños, en Galicia, en Sevilla y en Canarias. Luego se abrirá alguna más, pero en principio se abrieron estas a finales del 15 y en el 16. Fijaros que la línea que dividía las dos chancillerías de Valladolid y Granada era el Tajo, de manera que lo que pasaba, por ejemplo, en Madrid, los temas que pasaban en Madrid, que está al norte del Tajo, tenían que ir a Valladolid, y los que pasaban en Albacete, por ejemplo, o en Badajoz, pues tenían que bajar hasta Granada. Obviamente la gran distancia hizo que se abriera una en Sevilla, pues para los temas de la Andalucía occidental y de Extremadura, fundamentalmente. Algunos de sus pleitos eran apelables ante la Chancillería, que siempre mantuvo un nivel un poco superior a las audiencias. Este es el edificio que ocupó la Chancillería de Valladolid, que hoy es un archivo de la universidad, perdió sus funciones judiciales, pero este es el de Granada, la Real Chancillería de Granada, que no ha perdido las funciones judiciales, porque en el mismo edificio, que como podéis ver fue elevado y ampliado, reestructurado en la época barroca, pues todavía hoy está el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Media Andalucía, hay que decir, que tiene su sede en este céntrico lugar situado a los pies del Alhambra. La Chancillería, como he dicho, era el tribunal de la corte, desdoblada de la Cancillería. En el siglo XV le integraban 7 oidores y era el tribunal de apelación. Generalmente, por no poner a un letrado a presidirlo, habiendo hidalgos, pues lo solía presidir un eclesiástico que fuera doctor en letras o licenciado en letras, es decir, un obispo, fundamentalmente, y siempre actuaba lógicamente en nombre del rey. Hemos dicho que se fijó la sede en Valladolid en el año 1442, en el 82 se dictó una ordenanza para su regulación, y en el 94 se creó otra en Ciudad Real, que fue trasladada a Granada a principios de siglo. Recordar que Granada se conquista en 1492 y fijaros cómo apenas 10 años después, 13 años después, ya se le dota de esta chancillería como también un elemento que los reyes quieren dar a la ciudad, más prestigio y más importancia. Habían alcaldes de casa del crimen para casos penales, y
además había pues, procuradores, abogados, relatores, escribanos, etcétera. Inicialmente la de Valladolid tenía 3 salas y la de Granada 2. Por ejemplo, en el siglo XVII, en la de Granada habían 16 oidores de lo civil, 4 alcaldes de corte, 3 alcaldes de hidalgos, porque los hidalgos solo lo podía juzgar otro hidalgo, y 2 fiscales y un numeroso grupo de burócratas con salas con oficiales de todo tipo en 6 salas de justicia. 4 de lo civil, una de lo criminal y una de hidalgo. Solo en los casos más importantes se podía recurrir ante el Consejo de Castilla. Y fijaros que trabajaban 6 días a la semana o escuchando 3 horas al día los pleitos y 2 tardes dictaban sentencia. Aquí vemos el hermoso edificio que está en lo que se llama la Carrera del Darro, como repito, al pie de la Alhambra, en una calle pues, muy transitada por los turistas. Los oidores los nombra el rey, lógicamente, a propuesta de la Cámara de Castilla, y era un puesto muy importante de oidor o alcalde del crimen porque era el paso para acceder a uno de los consejos. Se pedían informes reservados, que se han conservado muchos de ellos, sobre su capacidad e idoneidad. Y, por ejemplo, vemos en esos informes pues, que se habla de sus vicios, si eran jugadores, si bebían mucho, si iban a misa, si confesaban y comulgaban, su nivel económico, si tenían necesidades. Y entonces podía, claro, uno que viviera muy al día, pues lógicamente era susceptible de soborno, mientras que aquellas personas que eran de familias pudientes, que aparte de ser jueces, pues tenían ingresos, digamos, familiares propios por tierras o lo que fuera, pues estos, claro, tenían más independencia y en teoría estaban más salvaguardados de corrupción. También su salud, cómo era su esposa, quién había sido su padre, todo eso se tenía muy en cuenta. Muchos de ellos eran catedráticos, procedían de las universidades, fundamentalmente de Salamanca, pero no olvidéis que también estaba la de Santiago, luego Valladolid, también después Granada, y destacaban los de los colegios mayores. Los colegios mayores era donde las familias más pudientes llevaban a sus hijos, los hidalgos y los más enriquecidos, mientras que luego estaban los de clase más baja, de familias menos pudientes, que eran llamados manteístas, que no vivían en colegios mayores, sino que vivían en albergues, en colegios menores, y fijaros que había pues un espíritu de equipo, diríamos, por decirlo con palabras un poquito ocultas, de que se apoyaban entre ellos los colegiales, hasta el punto de que, por ejemplo, en Salamanca, de 27 años, ninguna cátedra fue ocupada por ningún profesor que no fuera de un colegio, que no fuera colegial, del colegio de Anaya o uno de los grandes colegios que existían en la ciudad, en la universidad. Por ejemplo, la Orden de Santiago tenía un colegio para que sus hijos de los miembros de esta importante orden de caballería pues pudieran estudiar en esta importante universidad que era un poquito la que más destacaba, como sabéis, en aquella época. ¿Qué competencias tenía? Pues casos de corte, causas contra jueces de la sede y sobre todo apelación. Muy poquito de primera instancia, como puede ver, solo los hechos sucedidos en la propia ciudad, y luego la apelación contra las sentencias de los alcaldes de Casa y Corte, que son los que estaban en Madrid, cerca del rey, estos iban a Valladolid, y las sentencias civiles y penales de los corregidores, los mandamientos, apelaciones de jueces especiales, y en Valladolid había un juez mayor de Vizcaya para los casos de Vizcaya, que tenía que verlo alguien que conociera el derecho vizcaíno, porque Vizcaya dependía de Castilla, no de Navarra, pero al tener un derecho propio, pues tenía el privilegio de que en la Chancillería hubiera un entendido, un juez mayor de Vizcaya, para resolver esas cuestiones.
Y se crearon, como hemos dicho, audiencias en ciudades importantes o lejanas, realmente las dos cosas. Por ejemplo, se creó una en Santiago, que luego Felipe II la trasladó a La Coruña, huyendo de la influencia clerical de Santiago de Compostela, y buscando las mejores comunicaciones por mar de La Coruña, y aquí se apelaban a la Chancillería de Valladolid, y además tenía funciones gubernativas, de manera que la presidía el capitán general. En Sevilla, sin embargo, no tenía ninguna función de gobierno, y en Las Palmas, pues había una que se apelaba ante la Chancillería de Granada, aunque después se la hizo depender de la de Sevilla. Y en América se crearon audiencias con función judicial, pero también gubernativa. Por ejemplo, se creó la primera en la Española, Santo Domingo, luego enseguida en México, resolvían los asuntos civiles y criminales, pero sobre todo tenían, lo que más las caracterizaba, las hacía originales, que tuvieran atribuciones de gobierno y control de los gobernadores, incluso de los dos virreyes que había, el virrey del Perú y el de México, que estaban en Lima y México capital, tenían un cierto control sobre ellos. Estaban en manos de letrados y baja nobleza, y normalmente pues se les movía para evitar un arraigo, es decir, que cogieran interés, se les movía entre unas y otras. Al principio solo había peninsulares, lógicamente, pero como se abrieron pronto las universidades de México y Lima, pues fueron desapareciendo estas limitaciones. Fijaros que se llamaban audiencias gobernadoras, porque tenían funciones gubernativas. Ya había en Santo Domingo, México, Panamá, Guatemala, Nuevo Reino de Granada, luego en Lima, La Plata, Quito, Chile, Buenos Aires, Charca, Guadalajara, Santa Fe y Cuzco. Casi todas tenían más o menos una composición parecida de 4 o 5 auditores y un fiscal. Las audiencias gobernadoras no funcionaron bien. Y con el tiempo se fue descargando esa función colegiada en manos de una sola persona, que era el presidente, que pasó a ser una especie de gobernador del territorio, hasta el punto de que muchos presidentes, por la necesidad de que controlaran bien el territorio, pues no eran letrados, sino que eran militares. Se llamaban presidente de capa y espada. De manera que actuaban en realidad como virreyes en su circunscripción, y esto hacía que se les nombrara un lugarteniente letrado que, por decir así, les aconsejaba en las materias de justicia para que presidieran, pero sin tener, pues, decimos, intervención directa, sino a través de estos asesores. Hubo otras que no eran, las mayores eran virreinales, las que hemos dicho que tenían relación con el virrey, y luego habían pretoriales o subordinadas. Como podéis ver, las más importantes, lógicamente, eran las de México y Lima, que eran presididas por el virrey, aunque repito que también ellas tenían la función de controlar al virrey. Mientras que las otras, las segundas, las presidía el gobernador, y en las terceras, que eran de las ciudades menos importantes, pues había ya un presidente letrado, pero normalmente no tenía las funciones de gobierno. Todo este organigrama de América se dirigía, se controlaba desde el Consejo de Indias, y los nombramientos en el Consejo de Cámara de Indias. Fíjate, aquí vemos el mapa de América y todos los puntos donde estaban situadas cada una de estas audiencias. Algunas de ellas han dado lugar a los nuevos estados que surgen en el 19, como por ejemplo la de Quito, da lugar a Ecuador, o la de Guatemala, que da lugar a Guatemala, no la de Panamá, que primero perteneció a Colombia, y por ejemplo en las Charcas y La Plata, pues dio lugar a Bolivia. También hay uno en Chile, como puede ver, otro en Buenos Aires, más o menos, porque no es totalmente causa-efecto, pero más o menos cada país
de la Nueva América, pues tenía su origen en una de estas audiencias. Pero, por ejemplo, no la había Montevideo, luego aparece el Uruguay. En Aragón, las audiencias las preside el virrey, en principio, tres, en Cataluña, Aragón y Valencia. Cada una tiene un número de consejeros diferentes. Y como podéis ver, lo más importante es recordar que no tiene funciones, perdón, no, tiene todas las funciones judiciales, porque el Consejo no tenía funciones judiciales. Por lo tanto, los pleitos de cada uno de estos territorios terminan en la audiencia, es el Tribunal Superior del Reino, porque no olvidéis, aunque hablemos del Reino de Aragón, en realidad cada uno de los tres territorios formaba un reino separado jurídicamente de los demás. De manera que en la audiencia de Cataluña, en Barcelona, terminaban los pleitos de Cataluña, en la de Aragón, de Zaragoza, los de Aragón, y en la de Valencia, los de Valencia. Y el caso más original era la de Aragón, donde por encima de la audiencia en algunos aspectos estaba el Justicia Mayor, que era una institución creada en el Fuero de Aragón, el cual tenía unas funciones de defender los derechos, sobre todo de los nobles de Aragón, frente al poder real. Y con los Borbones, es decir, a partir del siglo XVIII, se produce una reestructuración. En Madrid, donde funcionaba una sala de alcaldes de casa y corte, pasa a haber una audiencia como las demás. Se hace una audiencia en Asturias por su inaccesibilidad y otra en Extremadura, y las de Aragón pasan a ser audiencias como las demás, con la nueva planta, es decir, por debajo del Consejo Real, pero se mantienen las dos chancillerías, aunque con más un efecto honorífico que real, y las audiencias pues quedan sometidas al capitán general. Las audiencias de Aragón quedan sometidas al capitán general con ese nombre, porque se puso el nombre de chancillería, pero pronto se le devolvió el de audiencia. Y bueno, aparecen el regente, que sustituye al capitán general, y los alcaldes del crimen. ¿Cómo era la justicia a pie de obra? La justicia, por ejemplo, en las cárceles, pues hay que recordar que esa inhumanidad que hemos hablado en los procesos, pues también se reflejaba en las cárceles, donde los presos llevaban grilletes, es decir, estaban atados con cadenas a la pared, estaban prohibidas las visitas de las mujeres, y el penado que quería cama tenía que pagar un alquiler por ella. El verdugo estaba mal considerado, obviamente, pero bien tratado. Tenía una casa, cobraba un sueldo muy bueno. Cuando producía una ejecución, cobraba lo que llamaríamos ahora un plus. Y cuando azotaba o atormentaba, pues también cobraba una cantidad. Tenía el privilegio de quedarse la madera del cadalso para su calefacción, para su hogar, para su lumbre, y la ropa del ajusticiado. Y los cerdos era una cosa tradicional, que para que la gente no soltara los cerdos por la calle, cualquier cerdo que fuera suelto por la calle, el verdugo tenía el privilegio de podérselo quedar. Donde había verdugo, lógicamente en las grandes ciudades. La jurisdicción mercantil, como sabéis, estaba al margen de la jurisdicción ordinaria. Había los consulados en Barcelona, en Valencia, por ejemplo, en Medina del Campo, en Bilbao. Los componían 2 o 3 cónsules y un prior, un presidente, y sus decisiones se podían apelar primero al corregidor y luego al intendente. Y en el caso de Cataluña, pues exactamente igual, había un juez de apelación. Otras jurisdicciones especiales, a margen de la Inquisición que estudiaremos, eran la señorial, ya lo hemos hablado de ella, la gremial, por ejemplo, cada gremio, el gremio de zapateros de Toledo, pues ese gremio tenía su propia jurisdicción y era la que establecía quién podía ser zapatero, cómo se tenía que pagar,
a qué precio se tenían que vender los zapatos, qué calidad tenían que tener, cuántos aprendices y oficiales podía tener un maestro, etcétera. El más importante de los gremios era la mesta. Tan importante era, tanto dinero le producía al rey, que intervenía lógicamente en el control del honrado Consejo de la Mesta. Había incluso apelación a la Chancillería o incluso al Consejo de Castilla, repito, por la gran importancia que tenía la Mesta, que os recuerdo, para quien no lo sepa, que era la asociación, pues llamarlo así, la agrupación de todos los ganaderos de oveja merina, fundamentalmente de Castilla la Vieja, que tenían privilegio para que sus ganados pastaran por todo el reino de Castilla y cuya venta de la lana, más que de la carne, la lana producía grandes beneficios a la monarquía, que cobraba cuando la lana salía y cuando volvían los tejidos de Flandes, que era normalmente donde se enviaban, o del norte de Italia. Norte de Italia se enviaba más de la corona de Aragón y la de Castilla salía por Medina del Campo y Bilbao, Bilbao-Santander, salía hacia Flandes fundamentalmente, repito, era que también, como sabéis, en ese momento estaba o tuvo varios siglos unido a España, aunque ya se exportaba a Flandes antes de que hubiera la unión de la hija y el yerno de los reyes católicos. Luego estaba la jurisdicción eclesiástica, cuando un abad o un obispo era señor de un territorio, pues era en realidad jurisdicción señorial, pero luego cada obispo, y por encima de ello Roma, tenía competencias sobre todos los temas eclesiásticos de su obispado, incluyendo matrimonios, filiación y por supuesto todos los pleitos entre parroquias, cuestiones penales de los sacerdotes, etcétera. Y luego estaba la Inquisición, que hablaremos de ella el próximo día. Había una jurisdicción, como sigue habiendo, militar, con sus consejos de guerra, dependiendo del Consejo de Estado, y también hubo una etapa, funcionó el capitán general. Fijaros que los temas de la península e isla iban al Consejo de Guerra. Y los del extranjero, Flandes, Italia e Indias, los de fuera de la península, iban al Consejo de Estado. Los temas más importantes, porque en general cada jefe militar era juez de todos sus soldados. Pero cuando eran temas trascendentes entre oficiales o de mucho dinero o algo, es cuando pasaban al Consejo de Guerra o de Estado. Y luego en la universidad, curiosamente, el rector era juez también. Tenían los estudiantes y los profesores tenían una jurisdicción personal privilegiada, y con el tiempo se aforaron los recintos de la universidad. Fijaros que al haber tantas jurisdicciones especiales y otras muchas que no hemos nombrado, porque también dentro de los funcionarios había, o de los oficiales del rey, había algunos tipos de jurisdicción especial, por ejemplo de Hacienda y de otras, pues había muchos conflictos de competencia que eran resueltos por el Consejo de Castilla, en el caso de ser de Castilla, que era lo más frecuente. Y pasamos ahora a la justicia local, la justicia a nivel de municipio, los concejos, que hoy le llamamos ayuntamientos, y la figura del corregidor. Fijaros que en Madrid era diferente que todo, porque en Madrid estaba el rey. Donde estaba el rey se consideraba que tenía que haber una situación de mayor protección, de mayor seguridad. Por eso no valía que hubiera un corregidor normal, sino que había la sala de alcaldes de casa y corte. Conocía los temas civiles de primera instancia y los temas criminales, dictados por algunos de los alcaldes, porque por encima estaba la sala, pero debajo estaban los alcaldes de la corte. La pena de muerte en la corte requería la sanción real. Por ejemplo, hay un caso que hemos leído en algún libro, que se comenta que un soldado en una formación, cuando está cerca del rey, pues, cansado de que otro se meta con él o algo, pues lo agrede a un compañero estando formados. Saca la espada o el puñal, la agrede con arma blanca, agrede a un compañero.
Esto era un delito gravísimo, mostrar un arma en presencia del rey. Entonces fue llevado aparte. En el mismo lugar fue juzgado por el alcalde de corte y previo visto bueno del rey fue ejecutado in situ. Fijaros hasta qué punto la justicia cerca del rey era radical. En cosa de horas, ese soldado que se atrevió a sacar un arma en presencia del rey, pues fue ejecutado. Fue juzgado y ejecutado. Esta sala de alcaldes de casa y corte en toda la ciudad de Madrid, pero Madrid cuando estaba en Madrid, pero cuando estaba en Toledo, Toledo, y cuando el rey se movía, la sala de alcaldes iba con el rey. Ejercía las funciones de policía urbana, prohibiendo, por ejemplo, arrojar por la ventana los excrementos, visitando la cárcel, regulando el ornato de la ciudad. Repito, la sala de alcaldes de casa y corte. Casa y corte es donde esté el rey. A partir de Felipe II, el rey está en Madrid, pero el rey se mueve. Cuando el rey se mueve, toda la burocracia se desplaza con él. Y los primeros, los alcaldes de casa y corte, porque cumplen una función, como diríamos, protectora del rey, porque enjuician, aunque el rey lleva su guardia personal, lógicamente ellos son los que le dan una apariencia jurídica a cualquier actuación de este tipo. No existía una administración territorial a efectos judiciales. Es verdad que en la Edad Media tenemos figuras como los merinos y adelantados, que van retrocediendo, van perdiendo terreno, y el poder territorial real va a limitarse a dos niveles. El nivel de las audiencias, con las chancillerías, y por debajo de ellos el nivel de los corregidores. El corregidor también como la audiencia en algún caso, pero el corregidor tiene todas las funciones, no solo judiciales, sino también fundamentalmente administrativas. Fijaros que los municipios, entendidos en sentido amplio, con un territorio mucho mayor, obviamente, que el que tienen hoy, porque desde esa época que estamos hablando hasta hoy han ido desglosando, desgajando de los municipios muchas entidades mucho menores. Por ejemplo, el municipio de Alicante hoy tiene a su alrededor pues, 7 u 8 pueblos que eran parte del municipio hasta el siglo XVIII-XIX. El municipio de Alicante incluía Campello, Muchamiel, San Juan, el Monforte del Cid, de manera que todo lo que hoy llamamos el campo de Alicante o la Alacantí, pues era el municipio de Alicante, y San Vicente, Agós, y las que he nombrado antes, pues eran pedanías, que llamamos ahora, es decir, dependencias de la ciudad de Alicante. Y así pasaba casi toda España, que los municipios eran mucho más extensos, diríamos, que en la actualidad. Santa Pola sabéis que pertenecía a Elche, por ejemplo, y así en muchos casos. Estas entidades locales estaban dirigidas por un concejo, cabildo o ayuntamiento. Son palabras más o menos sinónimas, que con el tiempo va imponiéndose el ayuntamiento, que es el órgano que dirige el municipio. Y lo dirige con dos figuras, los regidores sobre todo y los jurados. Los jurados son una especie de observadores que tienen una función de vigilancia y son nombrados por los gremios, por el pueblo llano, para controlar a los regidores. Los regidores son elegidos por el rey. A veces son vendidos los cargos, a veces no, casi siempre son vendidos los cargos por el rey y lo compran por la nobleza local, que es la que tiene dinero para hacerlo. Y se llamaba que se compraba a juro de heredad, quiere decir que uno lo compraba y lo podía transmitir con su herencia a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Incluso una mujer lo podía tener, podía ser propietaria, pero no podía ejercerlo, entonces tenía que nombrar a alguien que actuara en su nombre. O, por ejemplo, una parroquia podía tener un cargo de regidor, el cura obviamente el cura no lo ejercía, pero podía nombrar a una persona que ejerciera en su nombre esa función. Por ejemplo, las familias importantes, pues a lo mejor tenían en una ciudad y tenían 2 o 3 puestos de regidor, que estaban pues hermanos, primos,
padre, hijo, sobrino, etcétera. Por ejemplo, en Villena, la familia de los Mergelina, cuyo palacio es hoy el asilo, el edificio antiguo más importante de Villena, con el ayuntamiento y las iglesias, pues estos Mergelina pues tenían hasta 3 puestos de regidor. Por ejemplo, en Sevilla, en general, en muchos pueblos de Andalucía estaban contados, eran 21 regidores. Y ser regidor, el caballero de los 21 se llamaba, y era un privilegio porque, lógicamente, no todas las familias nobles podían tener un caballero de los 21, es decir, un representante en el concejo. El concejo elige al alcalde menor, y, como hemos dicho, a los jurados, a veces por insaculación, a veces, como hemos dicho, nombrados por los gremios. Y en cada localidad hay un alcalde mayor que preside el concejo, lo dirige y representa a la ciudad, salvo cuando la ciudad sufre o disfruta, es opinable todo, de corregidor. Cuando hay corregidor nombrado directamente por el rey, el alcalde mayor es solo un cargo secundario y honorífico, y todas sus funciones pasan al corregidor. El Consejo de Muchos lo forman los regidores, pero he dicho 21 y son 24. Para Andalucía son 24, se hizo enajenable y hereditario, y acuerda, como ahora, por mayoría de sus miembros, incluso si hay alcaldes y el corregidor vota al corregidor, lo que tenía era la función de vigilancia. Si se votaba algo que fuera ilegal, él lo impugnaba ante la audiencia. ¿Qué era un corregidor? Pues como era un cargo importante, fijaros que se hacían manuales para los corregidores. Es decir, uno acababa la carrera de Derecho, tenía influencia en la corte, en algunos de los consejos, tenía familiares, amigos de su padre, lo que fuera, y obtenía a lo mejor un cargo de corregidor en una ciudad pequeña, una ciudad secundaria. Entonces, como para saber lo que tiene que hacer, pues adquiría uno de estos manuales, como el de Jerónimo Castillo de Bobadilla, que fue el manual, podemos decir, más vendido, más utilizado. Dice, es un magistrado y oficio real que en los pueblos o provincias contiene en sí, es decir, disfruta la jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio. Es decir, puede juzgar lo civil y lo penal, jurisdicción alta y baja. Es decir, y por lo cual son despachados los negocios contenciosos, es decir, los pleitos contra el ayuntamiento, castigados los delitos y ejecutados los actos, es decir, los acuerdos o del rey o del concejo. Trae vara, la vara que tradicionalmente, modernamente lleva el alcalde, la tenía el corregidor en señal de señorío. Y es el mayor después del príncipe, es decir, después del rey, en la república, entendido república como territorio que rige. Por lo tanto, es el representante del rey en el territorio de esa ciudad. La palabra viene de corregir, es decir, de regir con los regidores. Esto es anterior a los reyes católicos, en realidad fue Enrique III, pero fueron los reyes católicos los que lo extendieron. Y se nombraba entre la baja nobleza, es decir, un marqués o un duque, o inclusive un conde, iba a actuar de corregidor. Pero si uno era el hijo quinto de un conde, y los hermanos mayores, el hermano mayor sobre todo, pues tenía la expectativa de ser conde, y uno ya no le quedaba más que las migajas, pues entonces ya uno sí que a lo mejor tenía que ejercer una carrera que le diera un cierto futuro. O si uno era un hidalgo sin título, exactamente igual. El corregidor obviamente reside en la ciudad donde tiene el nombramiento, que son ciudades de realengo, es decir, dependientes del rey, de alguna importancia. Y su competencia es en todo el corregimiento, aunque cuando es un corregimiento grande, pues tiene alcaldes, que son lugartenientes suyos, alcaldes menores en cada una de las ciudades de cierta importancia. En Castilla habían unos 68, y en Indias pasaban del centenar. Y lógicamente reside en la ciudad más importante. Por ejemplo, toda Asturias,
que hoy es una provincia, como sabéis, de cierta, de gran extensión, pues tenía un solo corregidor, que estaba en Oviedo. Pero lógicamente Asturias es grande, y eso hacía que en algunas de las otras ciudades, Avilés o en Gijón y en otras más lejanas, pues tuviera el representante, es decir, alcaldes, que colaboraban y detenían a la gente y la llevaban a Oviedo, a que fueran juzgadas por el corregidor, y en los casos pequeños, pues como veremos ahora, los alcaldes ejercían la justicia de proximidad. Por ejemplo, había uno para Guadix, Baza, toda la provincia de Almería, incluido Mojácar. Pero, por ejemplo, Arévalo tenía uno, y Arévalo hoy es una ciudad muy secundaria, o Vivero, en Galicia, tenían uno. No podía ser vecino, es decir, tiene que ser alguien de fuera, necesariamente. Por eso tenían que ponerle una casa a su disposición, una casa de cierta importancia. Si ponéis en Google Casa del Corregidor, veréis que os salen por miles de entradas, porque en muchísimas ciudades hay un hostal, un restaurante, o una calle que se llama la calle de la Casa del Corregidor, la calle del Corregidor, el Hotel del Corregidor, etcétera. Incluso hay una isla de Corregidor, como sabéis, en Filipinas, que también pertenecía al imperio. Y fueron los reyes católicos, repito, quienes institucionalizaron y extendieron este cargo. Como hemos dicho, tenía funciones de juez civil, de alzada, quiere decir que por debajo el alcalde ordinario hasta cierta cantidad, 700 maravedís, era el que decidía, y el corregidor para los casos más importantes o las apelaciones del juez ordinario. Y era juez penal único de todo el distrito. Pero no solo era juez, dirigía la fuerza pública, es decir, el orden público, los alguaciles, el ejército, que había un ejército, digamos, preparado, sobre todo en la zona cerca de la costa, donde puede haber invasiones de fuerzas extranjeras, pues se formaba una especie de guardia urbana, que eran los señores, los miembros de la nobleza, de la baja nobleza, que podían llevar armas, formaban una especie de ejército para tener necesidad de perseguir a un delincuente, un bandolero, cualquier cosa de ese tipo, o acudir a la costa a defender las posiciones, pues todo ese ejército de ocupación, de defensa pasiva, también lo dirigía lógicamente el corregidor. Y los profesionales, los alguaciles, era el nombre que recibían, oficiales, pues dependían también del corregidor. Y luego supervisaba lógicamente la hacienda local, para que nadie, porque al final la hacienda local, el dinero era, por decir así, del rey. El rey es el que había cedido los privilegios, y en última instancia el que cobraba los impuestos era para el rey, por lo tanto era el hombre del rey para controlar los impuestos. Dictaba las ordenanzas de funcionamiento del municipio y presidía con voz y voto el concejo. Repito lo que decía, que podía recurrir los acuerdos que no estuviera de acuerdo. A veces era asistido por un delegado del rey. Y a veces, si era un corregidor de capa y espada, como hemos dicho, es decir, un corregidor donde se privara, por decir así, el mando de la tropa, el mando del orden público, entonces no era letrado y entonces se le nombraba, como antes decíamos para América, se le nombraba un teniente de corregidor letrado, es decir, un letrado que le auxiliara en los temas jurídicos. Y a veces, muy raramente, había un gobernador que tenía mayor nivel, entonces un gobernador que a lo mejor gobernaba varios corregimientos y controlaba el orden público de varios corregimientos, y estaba por encima del corregidor. Pero esto era excepcional para casos muy concretos. El corregidor, como hemos dicho, vivía en una casa del concejo, llevaba todo el caballeriza, el caballo, todo se lo tenía que poner, el carro, todo se lo tenía que poner el concejo y cobraba del concejo, es decir, que el rey ni siquiera le pagaba sueldo, lo ponía y le pagaban, aunque al final se descontara lógicamente de los impuestos.
El de Sevilla, por el tamaño de Sevilla, por su complejidad, porque era el puerto de América, era el cargo de mayor responsabilidad dentro de la carrera de corregidor y cobraba 3.000 ducados. Prácticamente era tan importante como un oidor de la audiencia. Y, por ejemplo, el de Arévalo, que era muy secundario, pues cobraba, como podéis ver, pues 4 veces menos, 700 ducados. El corregidor, no hace falta decirlo, era dentro del cursus honorum de la carrera, era donde uno podía empezar y de corregidor pasaba de un pueblo pequeño a uno más grande y si destacaba, pues podía ser, y era letrado, podía ser nombrado pues para alcalde del crimen o oidor de una audiencia. Generalmente la gente de gran origen o de buen origen, pues no empezaba de corregidor, sino que podía permitirse por sus amistades e influencias empezar en una audiencia o empezar en la universidad. Pero no era infrecuente que el corregidor llegara a la audiencia. Más infrecuente es que consiguiera llegar a un consejo. En Aragón no había corregidores hasta la nueva planta y estaban los vegueres en Cataluña, en los bailes en Aragón y los gobernadores, la palabra que recibían en Valencia, que tenía un lugarteniente en Játiva y otro en Castellón, y había un gobernador en Orihuela. Orihuela fue cabeza de gobernación y luego consiguió, como sabéis, el obispado también. Y tenían las mismas funciones jurisdiccionales, militares, fiscales, aunque se dice que nunca tuvieron el poder, un poder tan exagerado como el que tenían los corregidores y no consiguieron controlar, sobre todo los regidores, los concejos de las ciudades más importantes. La ciudad, no digo ya Barcelona, que tenía un régimen muy particular de funcionamiento con su consejo de ciento, etcétera, o Valencia también tenía un régimen muy particular, muy dependiente directamente de la burguesía urbana y de la nobleza local, pero no tenían en la práctica el poder, el gran poder que tuvieron los corregidores. Y vamos a ver brevemente los jueces. Todo oficial, como dentro de ellos los jueces, pues estaban investidos de autoridad pública, lo cual le daba derechos de ser inviolable, de quedar fuera de la jurisdicción ordinaria, dependiendo del Consejo Real, no pagaban impuestos, tenían derecho a una retribución, a cargo, a la especie, como decíamos, vivienda, carruaje, y el tratamiento honorífico, por ejemplo, de vestir de determinada manera, ocupar lugar preeminente en la iglesia, en las procesiones, en el teatro, como correspondía a uno que representaba al rey, en última instancia. ¿Las obligaciones cuáles eran? Pues obligación de fidelidad, de residencia, de secreto y prohibiciones económicas de vender cosas a la administración, de aceptar regalos, de vivir en casas que no fueran las que el Consejo le había dado, de emparentar con familias ricas, etcétera. Si uno se descubría, podía ser denunciado y podía ser cesado o incluso encarcelado. Se da una patrimonialización en la mayoría de las administraciones, pero no en la judicial, no en la judicial. Y el acceso a la judicatura, pues estaba entonces en manos del rey. No estaba sometido a ninguna regla, ninguna oposición, no mérito, nada, sino que era de libre designación del rey a través de, lógicamente, esos consejos de cámara, fundamentalmente, que eran quienes proponían al rey. Entonces, lo que era más importante, lo vemos en toda la literatura de la época del 16-17, lo más importante era tener amistades, amistades familiares, colaboradores, amigos de los padres, familia, cerca del rey para conseguir ser propuesto para iniciar la carrera administrativa o para ascender en la misma. No podían ser sordos, ni ciegos, ni mudos, ni locos, lógicamente, había que ser varón, obviamente, y tener 26 años desde los Reyes Católicos, antes incluso 30. Se pedía limpieza de sangre, es decir, no ser hijo de
convertido al catolicismo, ser católico, lógicamente, de manera que no podían ser jueces ni corregidores, los que no fueran católicos, ni siquiera cuando habían católicos, cuando habían no católicos, y cuando ya luego se les expulsa a los judíos, no hace falta decirlo, pero ni siquiera cuando habían judíos legalmente no podían ocupar esos cargos. Y no podía ser reconciliado con la Inquisición ni hijo o nieto de condenado por herejía. Y en cuanto a los jueces, había la tradición de ser barbudo, ser barbudo. Tenía que tener algún conocimiento de leyes, aunque no era imprescindible, pero era lo habitual, o bien el bachiller, eran 3 años en una universidad, la licenciatura hasta 5 y el doctor, 7 u 8 años de estudio. Recordar que hasta 1713 no se explica más que derecho romano y canónico, y a partir de 1713 ya se consigue que aprendan en la universidad algo. Por eso, cuando salen de la universidad, no sabían en realidad el derecho que tenían que aplicar. De ahí que decía que los corregidores tuvieran esos manuales, como el de Bobadilla, para poderse regir. No se nombraba varones de menos de X años, no mujeres, no, tampoco más de 60 años, aunque no había una edad oficial de jubilación. No podía ser siervo ni penado, como hemos dicho, y se hizo cada vez más frecuente la hidalguía. Lógicamente, en el contexto muchas veces estaba la condición. Si uno iba a ser corregidor de Sevilla y en Sevilla todos los miembros del concejo eran nobles, pues lógicamente lo lógico era poner a un noble, de manera que el rey incluso podía ennoblecer a su candidato si no lo era ya, porque hubiera sido en la época un desprecio para la ciudad de Sevilla el nombrarle un corregidor para mandar a hidalgos del concejo que no fuera noble a su vez. Por lo tanto, muchas veces esto, digamos, se daba por condición, aunque no fuera legal, en la práctica. Poco a poco, los letrados van completando, van ascendiendo, van ocupando la función pública, van ascendiendo como miembros de los concejos, incluso, pero sobre todo de las audiencias, de los corregimientos, aunque se va a mantener la exigencia de hidalguía durante muchos años para determinadas funciones, por ejemplo, para entrar en las academias militares. Y también se hizo endémico, habitual, el requisito de la limpieza de sangre, de manera que uno tenía que presentar de todos sus abuelos certificados de las parroquias como que no habían sido perseguidos por la Inquisición. Y curiosamente no, de acuerdo con el contexto de la época, el oficio público y especialmente el judicial, que era pues uno de los más honoríficos de los oficios públicos, estaba prohibido a quien hubiera desempeñado oficios manuales, que tampoco podían entrar en las órdenes militares. No podía ni ser sastre, ni zapatero, ni herrero, ni barbero, ni carpintero, ni tendero. Estos se llamaban oficios viles. Y nadie que hubiera desempeñado uno de estos oficios viles, y en alguna época ni siquiera los hijos de quienes habían desempeñado oficios viles, podía desempeñar un cargo de representante del rey, es decir, oficio público, o un cargo judicial o de corregidor o de otros similares. Solo en 1783, y tras una campaña de los ilustrados, Florida Blanca y compañía, Campomanes, pues se consiguió que el rey dictara una norma que permitió el acceso a los oficios municipales y reales a quienes tuvieran ese origen, que tampoco podían, repito, acceder a las órdenes militares ni a las academias militares, por supuesto, y que recordáis todos, o si no lo recordáis, os cito yo la anécdota de Velázquez. Velázquez se había criado como aprendiz en la casa de su, que luego fue su suegro, el pintor Pacheco en Sevilla, aunque él era hidalgo de familia, pero era pobre y tenía que trabajar y trabajaba de pintor. Y luego, pues, como era muy bueno, fue ascendiendo, lo llevaron a Madrid y fue pintor real. El rey quiso hacerlo miembro de la Orden de Santiago,
y, claro, había que hacer un procedimiento. Y los caballeros de la orden que formaban parte del tribunal que tenía que informar al rey, pues dijeron que no podía ser miembro de esa orden a la que ellos pertenecían, porque descubrieron o sabían, a pesar de que todos sus amigos dijeron que siempre había pintado por afición, fueron a declarar Murillo y otros pintores sevillanos, y dijeron que siempre había vivido de otras cosas, que nunca había sido pintor profesional, pero no engañaron a nadie y informaron al rey que no podía ser de la Orden de Santiago. Pero como el rey tenía la última palabra y el rey le tenía mucho cariño, mucho respeto, pues el rey ordenó que sí que se le metiera en la Orden de Santiago, y según la tradición, el propio rey en el cuadro de las Meninas le pintó la Cruz de Santiago que asoma en el pecho de Velázquez. Esto es una tradición, pero vamos, se sabe que es cierto que en parte que hubo un juicio y que fue negativo el informe. Y en la carrera pues se hacía lógicamente de la misma manera, por petición al rey. Había una plaza vacante y uno la pedía, había un informe, como hemos dicho, del consejo, y si uno pues tenía amigos y tenía informe favorable, pues podía ascender. Fijaros que tenemos una estadística de mitad del siglo XVIII que nos permite conocer cómo era la judicatura de la época. De 216 jueces togados, es decir, de miembros de los consejos, chancillerías y audiencias de todo el reino de Castilla, 114, por lo tanto más de la mitad, estaba en manos de esos colegiales. Todos, la mitad de ellos de Salamanca, y 4 que se habían formado en el Colegio de España en Bolonia. Y el resto procedía pues, o bien de los manteístas, de abogados, de alcaldes mayores y menores, corregidores, que habían pasado, habían ascendido, pero siempre habían ascendido pues, menos. Es decir, los abogados, sobre todo los manteístas, los corregidores, pues podían ocupar lugares en las audiencias. Pero en los consejos los ocupaban los que habían iniciado la carrera por un nivel mayor, como miembros de estas audiencias. No había examen, se extinguía con la muerte o renuncia, no había una duración, sino que estaban nombrados ad beneplacitum regis, es decir, mientras el rey quisiera, y el rey libremente los podía cesar, destituir, ordenar su cese, su destitución, pero no eran un cargo que se pudiera comprar, como el de regidor. Todos los cargos, sobre todo de juez, no se patrimonializaban, no se adquirían como los de regidor, por ejemplo. En los cargos más importantes, obviamente, en los cargos más importantes, pues destacaba la alta nobleza. La baja nobleza era secundaria y la burguesía pues era testimonial. Carlos V dijo a su hijo que desconfiara de los grandes, que les diera, los grandes de España, es decir, las grandes familias, que les diera cargos de mucha apariencia, pero sin un poder verdadero. Y en realidad el imperio, los capitanes, los secretarios administrativos que iban con los conquistadores, que iban funcionarios, todos estos correspondían a oficiales reales de la baja nobleza, los hidalgos que se dedicaban a las armas y también colaboraban, como hemos dicho, en la administración. Es el sector, la nobleza no titulada, la hidalguía, los caballeros, muchos de ellos empobrecidos completamente. Acordaros de Hernán Cortés o Pizarro, uno de ellos es famoso, que tenía que criar cerdos. Acordaros de Don Quijote, que era un campesino ni pobre ni rico, no pagaba impuestos, pero tampoco vivía muy desahogadamente, aunque no le faltaba de nada, tenía para comprar libros, que entonces era una cosa cara, y es el prototipo de la hidalguía, el ingenioso hidalgo, prototipo de la hidalguía de su época. Estos fueron los que viajaron a América o iban a dirigir como oficiales los tercios que luchaban en Italia y en Flandes. Y terminamos con un ejemplo de cursus honorum
es decir, de carrera judicial. Este es un cuadro que está en el Prado. En realidad hay dos, el de este juez y el de su esposa, lo cual nos dice ya que era persona de mucho poderío, de mucha importancia, conseguir ser retratado ni más ni menos que por Velázquez. No hace falta decirlo porque, bueno, si no hace falta decirlo, el estilo está claro, pero lo aclaro yo. Eran los dos cuadros, los hizo Velázquez, y este Diego del Corral y Arellano, que como podéis ver, pues vivió el hombre 62 años, murió en pleno ejercicio, pues se había formado en la Universidad de Salamanca, y después de ser allí alumno pasó a ser colaborador y llegando a catedrático de Derecho en la misma, siendo bastante joven todavía. Y a los 38 años, es decir, cuando una persona está en la plenitud de su formación, pasó a ser fiscal, fiscal nombrado por el Consejo Real, fiscal de la Audiencia y Chancillería de Valladolid. Y luego ya pasó, fijaros, a fiscal y consejero después del Consejo de Hacienda. Primero fue fiscal en el año 12 y en el 22, y después de 10 años de fiscal en el Consejo de Hacienda, pasó a ser consejero. Consiguió ser caballero de la Orden de Santiago, cuando es ascendido a consejero, y ya, fijaros como 7 años después, ya poco antes de morir, pues consigue llegar a la cumbre de la carrera judicial, que es formar parte del Consejo de Castilla y del Consejo de Cámara de Castilla, lo que quiere decir que despacha en la antecámara del rey, despacha directamente junto a otros consejeros de cámara con el rey los nombramientos y reconocimientos más importantes. Por lo tanto, con unos orígenes no humildes, porque era de un colegio mayor, su padre también era de la, digamos, de la carrera judicial, y él llegó a la cumbre y enlazó, sus hijos, sus descendientes enlazaron con los duques de Vistahermosa, que era un título aragonés de la máxima importancia porque venía de un hermanastro de Fernando el Católico. Y para los que seáis más viajados, simplemente deciros que el Palacio de los Duques de Vistahermosa es el que hoy es el Museo Thyssen, como sabéis, pues en el centro de Madrid, Paseo del Prado. Y por lo tanto hablamos de que hizo toda la carrera, desde estudiante de Derecho colegial en Salamanca hasta miembro del Consejo y Cámara de Castilla, cargo en el que murió, como podéis ver, cuando tenía esos 62 años, que podemos decir que estaba ya al final de su carrera como juez. Este sería un ejemplo, pero era lo habitual que llegara. Claro, este no empezó por un corregimiento, como era catedrático de universidad, fijaros que pasó directamente a ser fiscal de una chancillería, que ya es un cargo muy importante, y luego ya fiscal y consejero de uno de los consejos principales, que es el de Hacienda, que es el que manejaba lógicamente toda la información contable de cara al rey y ya al Consejo de Castilla. Solo le quedaba haber llegado al Consejo de Estado, pero no estaba a su alcance porque, como podéis ver, no tenía título, no era noble titulado, no era marqués ni conde, sino que era meramente un hidalgo y caballero de la Orden de Santiago. ¿De acuerdo? Pues con esto tenemos la explicación de cómo era la justicia. El próximo día veremos, tal como comentamos, la Inquisición. Veré también, en fin, una visión genérica por encima, aproximadamente en hora y media. Y os recuerdo lo que os he comentado. Durante esta semana, enviadme un correo, si es posible, si ya os decidís, tanto del la lectura, de las dos lecturas que proponemos de Gómez Rivero y de Bermúdez para este tema de la justicia del antiguo régimen, y el que ya esté en condiciones de decírmelo, que me diga el trabajo que quiere hacer para que también yo le dé el visto bueno y también le ayude a encontrar documentación de ese trabajo.
que lo realmente importante para poder hacer un trabajo es tener las fuentes, tener el acceso pues, a algún libro, a prensa, si es de la época de la prensa, en fin, cualquier la bibliografía que se puede buscar o se puede comprar. Si no tenemos, pues hay que cambiar de tema. Si cogemos un tema y no encontramos fuentes para hacerlo, lo que no vamos a hacer es resumir un librito. Es decir, hay que buscar una diversidad de fuentes, aunque no sea ni siquiera un trabajo fin de grado, y menos una tesina o una tesis, pero que, en fin, que el trabajo tenga una cierta categoría. Fijaros que no me he detenido aquí, podríamos seguir con el tipo de control, la pesquisa, la visita, el juicio de residencia. Simplemente deciros que todos estos oficiales del rey y los jueces muy especialmente, pues eran controlados y vigilados por los consejos, por el rey a través de sus consejos, a través de alguno de estos sistemas, que era la pesquisa y la visita, que se enviaba, por decir así, una inspección, que tenía lógicamente autoridad para ver todos los papeles, atender a todas las quejas que pudieran darse, y luego cuando los cargos, el corregidor o cualquier cargo cesaba, tenía que quedarse un tiempo en el lugar donde había ejercido su cargo, que era el juicio de residencia, por si alguien quería denunciarlo, para responder de sus actos en la etapa. ¿De acuerdo? Pues ya no voy a decir nada más. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que el miércoles, por lo tanto, no tenemos la clase, pero aprovecharlo para ya empezar a leer y resumir cualquiera de las dos lecturas, y el próximo día hablaremos de la Inquisición. Os recuerdo que tenéis, la clase la tendréis grabada, también tenéis grabadas clases anteriores, y ya veremos cómo de la Inquisición también dispondremos de una charla que dio el profesor Escudero en nuestra universidad, y que nosotros pues nos vanagloriamos de presentar a nuestros alumnos, porque el profesor Escudero, a pesar de su alta edad, ya creo que tiene más de 90, pues es posiblemente el historiador del derecho más importante, con Tomás y Valiente, de todo el siglo XX, o uno de los 3 o 4 más importantes de todo el siglo XX y XXI, porque este afortunadamente sigue entre nosotros. ¿De acuerdo? Pues nada más, ir saliendo de la página. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo tenéis claro, tenéis en la guía didáctica, tenéis la grabación de la clase de hace unos años, y pondré la grabación de la clase de hoy, que si no hay ninguna pregunta voy a detener en este momento. Muchas gracias y buena tarde a todos. Cuidado.